Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos a ti y en cada momento, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, Señor, de tu presencia y de tu gloria. Y tú nos estás llamando para que seamos, Señor, un cuerpo en unidad a través de la oración. Porque el orar y el interceder por los demás va creando esa unidad espiritual. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que levantes intercesores en esta iglesia. Y haz que toda tu iglesia, Señor, vuelva al lugar secreto, al lugar de la oración. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema titulado La intercesión parte 1. La intercesión parte 1. ¿Qué significa la palabra intercesión? La intercesión significa tomar la carga, tomar el problema o el pecado de otros como si fuera propio y luego en oración llevarlo a Dios. Es tomar la carga, el problema y el pecado de otros como si fuera propio y llevarlo al Señor. También es ponerme a favor de otros delante del Señor. Eso es la intercesión. Y si hay algo que Dios dice en la Escritura que deberíamos hacer es orar, especialmente la intercesión. Pablo dice en 1 Timoteo 2 que él exhorta ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, intercesiones por todos los hombres. Los intercesores más fuertes del mundo se encuentran en la China. China es un país comunista, pero en la China tenemos más o menos de 120 a 130 millones de hermanos nuestros, de personas que se han convertido allá. Allá ha sucedido un avivamiento a pesar de que es un país comunista. Más o menos en el 1940 y pico, cuando se levantó Mao Zedong y trajo esa revolución del comunismo en China, existían como 450,000 cristianos. Y entonces la China se cerró al cristianismo, expulsaron a los misioneros de todo el mundo, hicieron cerrar las iglesias, quemaron las Biblias y hubo una gran persecución. Pero esos 450,000 cristianos se dedicaron a orar, a interceder en medio de la persecución y oraban de una forma muy intensa. El cristianismo exterior de China pensó que en la China ya no existían cristianos por causa de la persecución. Pero cuando China se abrió nuevamente al mundo exterior, el mundo entero se dio cuenta de que en China habían cerca de 100 millones de cristianos. Y en el día de hoy hay más o menos entre 120 y 130 millones, y es porque hay un pueblo que se ha dedicado a la oración desde bien temprano por la mañana hasta por la noche. Ellos oran bastante y hay un video que les recomiendo para que vean eso: la iglesia perseguida en Rusia y en China, y se llama La locura de Dios. Usted ve ese video, Dios lo va a impactar por si se lo quiere ver, La locura de Dios. Y hay otro país donde los cristianos han aprendido a interceder continuamente y es Corea del Sur. Lo que son los chinos y los coreanos son los que más oran en el mundo. El promedio de oración en Corea de un cristiano es mínimo 2 horas en Corea del Sur, mientras en nuestros países el promedio de oración de un cristiano es más o menos 10 minutos, un cuarto de hora. Pero en esos países han logrado un gran avivamiento, multitudes se han convertido. Y hay una iglesia que se llama la Iglesia del Evangelio Completo de David Yonggi Cho. Y es una iglesia que en el día de hoy tiene cerca de 1 millón de personas. Piensen, una sola congregación con casi 1 millón de personas. Y compraron una montaña como el Morro de San Cancio y la adecuaron con habitaciones para que la gente pueda ir a orar de noche y de día. Y todos los días, 24 horas al día, hay miles y miles de cristianos, hermanos nuestros, que están intercediendo por las naciones de la tierra y que están orando por nosotros. Y por eso en la China y en Corea del Sur se dio un gran avivamiento por la intercesión. Queremos grandes cosas en la iglesia, necesitamos orar. Necesitamos volver a la intercesión. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel
capítulo 22, el versículo 30. Ezequiel capítulo 22, el versículo 30. Ya saben, mis hermanitos, que hace 8 días hicimos el evento con el Vademecum, o hace 15 días. Si algún hermanito no ha recibido el tomo 2 del Vademecum, al final se queda y me lo reclama. Y también tengo algunos del tomo 1, por si algunos hermanitos no tienen el tomo 1. Entonces ya saben que si algo al final me espera. Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. En Ezequiel se nos dice que Dios busca intercesores. Si ustedes leen desde el versículo 24, se habla del estado espiritual de Israel. Y se habla que los sacerdotes habían torcido la ley e iban en contra de la ley. Los profetas estaban profetizando mentira y estaban acolitando el pecado de sus gobernantes y del pueblo. Encontramos que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y estaba en un estado caótico. Y dice que Dios buscó en la nación un intercesor que hiciese un vallado o un cerco de protección para el pueblo, para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Y estaban tan mal que dice que Dios no encontró ni siquiera un intercesor que hiciese vallado a favor del pueblo. Por lo tanto, se derramó el juicio de Dios. Dios busca intercesores por las naciones. Dios busca intercesores por la familia. Dios busca intercesores por los individuos. Dios busca intercesores para que estén clamando por todos los hombres. Y la Biblia nos enseña en Ezequiel 22:30 que la intercesión es un cerco. La intercesión es un vallado. Cada persona tiene una protección especial de Dios. Cada familia cristiana tiene una protección especial de Dios. Una ciudad tiene una protección especial de Dios. Una nación tiene una protección especial de Dios. Hay como un cerco, como un vallado que impide que el enemigo pueda venir y destruir o invadir. Como en los tiempos de Israel, que las ciudades tenían muros alrededor para que el enemigo no pudiera entrar. Y cuando llegaba el enemigo y podía hacer una brecha a abrir como camino en medio del muro, podían entrar y destruir las ciudades. El pecado rompe el cerco que Dios nos ha dado. Escuchen, el pecado rompe la brecha. El pecado hace que los muros caigan y el enemigo pueda entrar y destruir. ¿Y qué es lo que hace el intercesor? En esas brechas que se abren, en esas grietas de los muros o del vallado, el intercesor se pone y dice: sí, Señor, aquí hay pecado, aquí están obrando mal, van en contra de tu voluntad, pero Señor, yo te pido por ellos. Señor, me pongo en lugar de ellos, no los destruyas, ten misericordia. Y en el libro de Ezequiel, Dios no encontró un intercesor y dice que Dios iba a destruir a su pueblo, pero no lo quería hacer. Y estuvo buscando intercesores, pero no los halló. La pregunta es: ¿Dios encuentra en ti un intercesor para que haga brecha, para que haga un vallado a favor de la familia, a favor de la iglesia? Porque tú te puedes convertir en mi vallado. Tú te puedes convertir, hermano, en mi brecha, que puedes traer una protección especial para mi vida, para el apóstol y pastor Jairo y su familia, para los pastores, para los líderes de la iglesia. Y nosotros debemos aprender a ser vallado. ¿Y cómo lo hacemos? Por la intercesión. ¿Qué es hacer brecha? ¿Qué es hacer vallado? Es interceder, es arrepentimiento, es clamar a los demás, es clamar a Dios por los demás, es ponerme a favor del pueblo delante del Señor, tomando su lugar. Y cuando lo hago, dice la escritura que eso retiene los juicios de Dios. Eso retiene lo que Dios quiere traer sobre una nación, sobre un país, sobre una ciudad. Por eso necesitamos orar e interceder. Hay que orar muchos por los jóvenes,
porque a veces hay muchas complicaciones y el enemigo los filtra de una manera y de otra. Y ahí es donde tenemos que estar los intercesores clamando por los jóvenes, por las familias, intercediendo por la iglesia, intercediendo por los pastores de las ciudades, porque el enemigo quiere destruir las iglesias, quiere destruir las cabezas de cada congregación, a los pastores. Quiere hacer daño, y muchas veces se abren esas grietas en el muro de protección, y ahí es donde tienen que estar los intercesores clamando a favor de esas personas que Dios pone bajo su cargo. Así que oremos, hermano, intercedamos. Dile al que está a tu lado: tú eres mi cerco. ¿Y cómo hace cerco? Digan: orando. ¿Cómo puede ser un cerco para otro? Orando, clamando, intercediendo. Hay un ejemplo que se encuentra en el Salmo 106, 23. Tal vez muchos nunca han visto esta cita, y el Señor te va a hablar con esta palabra. Salmo 106, el versículo 23. Salmo 106, el versículo 23. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel? Porque Israel tenía mucho pecado en el desierto. Pero Dios levantó un hombre que se convirtió en cerco para Israel, a Moisés. Y por causa de las oraciones de Moisés, Dios no destruía al pueblo. Salmo 106, 23 dice: y trató de destruirlos, o sea, de traer sus juicios, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel? Porque había un hombre. En los tiempos del Éxodo Dios encontró un hombre. En los tiempos de Ezequiel no lo encontró. Y como encontró a Moisés, cada vez que Israel fallaba y cometía un pecado de muerte, ahí mismo Moisés se levantaba a favor del pueblo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y por eso Dios no los destruyó. Toma esta palabra para tu vida, tómala para tu familia, para tu ministerio, y entiende que hay cosas que se frenan por tu intercesión. Ataques del enemigo, demonios que quieren operar en contra tuya, en contra de tu familia, calamidades que quieren venir, pero mientras que estés intercediendo, eso rebota y no puede entrar. La otra vez alguien tuvo un sueño con esta congregación. Muchas gracias. Y contaba la personita que en el sueño vio fuera de la iglesia como un toro negro, grande, furioso, y que venía y pegaba contra las puertas de la iglesia. La puerta se zarandeaba un poquito, pero el toro rebotaba hacia afuera y no podía entrar. ¿Por qué no podía entrar ese toro? Porque hay una protección, porque hay un vallado, porque hay intercesión. Otra personita tuvo otro sueño, y en el sueño vio unos demonios como en forma de gallinazos y de otras aves, y trataban de entrar por los ventanales de la iglesia y golpeaban con ímpetu y rebotaban y no podían entrar. ¿Qué representa eso? Son sueños con una interpretación fácil. El enemigo quiere filtrar la iglesia, quiere destruirla, pero a causa de la oración, a causa de la intercesión, el enemigo no puede hacer nada. Frustra los planes del enemigo sobre tu familia orando. Frustra los planes del enemigo en contra de la iglesia con la intercesión. Por eso necesitamos mantener un vallado continuo a través de la oración. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos de 9 al 13, que es una oración que ya todos conocen.
Para una persona convertirse en un intercesor, debe ser una persona que esté llena del amor de Dios. Porque lo único que le hace a usted ser un intercesor verdadero es que tenga amor por los demás. Porque por amor por los demás usted va a comenzar a orar primero por los otros antes que por sí mismo. Necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Amor por los hermanos, por las familias, por los niños, por los jóvenes. El Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Podemos encontrar que el Padre Nuestro no es una oración individual, sino que es una oración colectiva, donde el Señor pide que oremos no solamente por nosotros, sino que oremos por los demás. Cristo en esta oración está intercediendo por todos y dice: Padre nuestro, no dice Padre mío. Perdónanos nuestros pecados. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Líbranos del mal. Cuando Cristo está orando, al mismo tiempo está intercediendo por los demás. Cuando una persona es nueva en la vida cristiana, al principio sus oraciones son el yo me mí. Señor, dame a mí, yo quiero para mí, y yo, y yo, y yo. A medida que la persona madura y pasa el tiempo, va pasando del yo me mí a Señor, bendíceles, Señor, guárdales, Señor, protégeles. Y cuando ya la persona ha madurado, la mayor parte de sus oraciones está enfocada en los demás y no en sí mismo. Y ya cuando viene a orar, siempre ora por los demás y por último ora por ella misma. Porque el amor de Dios está llenando ese corazón. Porque el amor de Dios lo lleva a estar preocupado por las necesidades de los demás. Por eso el Padre Nuestro es un gran ejemplo de lo que es la intercesión. Los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cuando ustedes oran, pidan por sus necesidades, por lo que necesitan. Pidan carro, moto, beca, estudio, lo que ustedes quieran. No. Jesucristo dijo: cuando vayan a orar por eso, incluyan también a los demás en sus oraciones. El Señor nos lo enseña en su palabra. Vamos a ver el gran ejemplo de la intercesión, y es nuestro Señor Jesucristo, el gran ejemplo de un intercesor. Lucas capítulo 22 versículo 32. Lucas 22 versículo 32. Lucas 22, 32. Era la víspera de la noche en que Cristo iba a ser entregado. Los discípulos iban a pasar por una gran prueba. Y Jesús les dijo que se iba a pasar por algo fuerte. Y Pedro, llevado por sus emociones, le dice: mi vida daré por ti. Y el Señor le contesta: tu vida darás por mí, esta noche me vas a negar. Leamos el versículo 32. Desde el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro, y el Señor se lo iba a dar. Y dice que Jesús intercedió ante el Padre y le dijo: Padre, que la fe de Pedro no falte, que la fe de Pedro no desaparezca, que permanezca. Cristo intercedió por Pedro, estaba siendo vallado de protección, se puso en la brecha a favor de Pedro porque sabía la prueba que se venía. Y ya sabemos que el diablo vino y lo zarandeó y Pedro se voló. Pero luego el Señor fue, lo buscó y lo restauró, porque así es el Señor. A veces nuestra fe decae, a veces nuestra fe falla, pero el Señor está rogando para que nuestra fe no falte. Debemos orar para que la fe de la iglesia no falte, para que la fe de los hermanos en medio de la prueba no falte. Y de esa manera,
a veces el diablo nos puede pedir para ser zarandeados, para ser probados, y Dios puede darle permiso para probarnos. Y en ese momento Cristo está intercediendo por nosotros. En Apocalipsis, a una de las iglesias, el Señor les dice: ustedes van a ser probados por el diablo durante 10 días. El diablo los va a perseguir durante 10 días. Eso sí, sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona de vida. Porque Dios a veces permite que seamos probados. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado por el diablo. ¿O no es así? Ahí lo dice en la escritura. Y a veces Dios le da permiso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que tu fe no va a faltar. Porque Dios sabe que esa prueba o esa dificultad que venga te va a fortalecer, te va a hacer un mejor cristiano, un mejor intercesor. Dios permitió que a Pablo se le quitara un poquito de su vallado, y vino el enemigo y lo atacaba con una enfermedad en su cuerpo. Pero esa enfermedad lo hacía más fuerte. Esa enfermedad lo hacía de más fe, y con esa enfermedad predicó el mundo entero. O sea, Dios sabe cómo tratar con sus hijos. Juan capítulo 17 es la oración más larga del Señor Jesucristo y la más hermosa. Es la intercesión por sus discípulos. Y solamente voy a tocar algunos textos. El verso 9. ¿Por qué cosas oraba Jesús? Verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor oraba por sus discípulos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire las peticiones del Señor. Padre, que tu pueblo sea guardado de lo que pasa en este mundo. Y pide también que el pueblo de Dios sea uno. ¿Por qué debemos orar? Por la unidad de la iglesia. ¿Por qué debemos orar, mis hermanitos? Para que Dios nos proteja y nos permita vivir apartados de las contaminaciones de este mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, guarda a la iglesia del mal. Señor, guarda a la iglesia del pecado. Señor, guarda a mi familia. Guarda a los jóvenes, Señor. Líbralos en el nombre de Jesús. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, santifica a la iglesia por tu palabra. Que confíen que tu palabra es la verdad absoluta. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí Jesús estaba ya orando por nosotros. ¿Sabían eso? Mire, Cristo en esta oración oró por ti. Lo repito, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y por qué hemos creído en Cristo? Por la palabra de los apóstoles. Aquí está. Por la Biblia, la escritura, y por esa palabra nos hemos hecho hijos de Dios. O sea que Cristo desde hace 2000 años comenzó a orar por ti. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo ora al Padre para que tú estés con Él en la eternidad. ¿Qué te parece? Y para que puedas ver la gloria del Hijo de Dios sentado en su trono de majestad. Y así va a ser. Cristo ha intercedido por su iglesia. Cristo se puso como un vallado, como una brecha, como un cerco de protección a favor de su pueblo. Lucas 23:34. Lucas 23:34. El corazón del intercesor tiene que ser un corazón de mucho amor, de mucha compasión. 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe que a Cristo lo flagelaron, le arrancaron la barba, le escupieron en su rostro, le dieron puñetazos, reventaron sus mejillas, le pusieron corona de espinas, le atravesaron sus manos y sus pies. ¿Qué merecían los que le hicieron todo ese daño al Señor?
merecían el juicio y el castigo del Padre. Pero mire el amor de Cristo aún por sus adversarios, y clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me pregunto, ¿qué tal que Cristo no haga esa intercesión? ¿Será que el juicio de Dios no hubiera venido a ellos? Y Cristo hizo un vallado de protección por sus enemigos. Oiga, tremendo eso. Hizo vallado de protección por quienes lo calumniaron, lo insultaron, lo maltrataron y que se burlaban de él, y él pidió misericordia. Y por eso luego vemos que muchos de ellos que le hicieron daño al Señor terminaron convertidos al Señor por esta intercesión del Señor Jesucristo. Cristo muere, es sepultado, resucita y llega a la diestra del Padre y se sienta delante de Dios como sumo sacerdote. Digan conmigo: como sumo sacerdote. ¿Cuál era el papel de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Era el de ser mediadores entre Dios y los hombres a través de los sacrificios. Alguien cometía un pecado, llegaba al tabernáculo o al templo de Salomón y entraba al lugar del sacrificio con la oveja o el animal que fuera a sacrificar. La persona colocaba sus manos sobre el animal y el pecado de la persona pasaba al animal. El sacerdote lo degollaba, la sangre del animal la recogía en una vasijita y luego la rociaba alrededor del altar y los pecados eran cubiertos. O sea, el sacerdote era un intercesor, era como una especie de mediador, pero eran imperfectos. Y por eso vemos la necesidad de un sacerdote perfecto. En este caso fue Cristo, que fue el sacrificio que tomó nuestros pecados, lo llevó en el Calvario, murió y resucitó por nosotros y se sentó a la diestra del Padre, no solamente como el sacrificio, sino también como el sumo sacerdote. Cristo vino como un sacrificio, pero se sentó a la diestra del Padre como sumo sacerdote y está ahora intercediendo por nosotros como lo hacían los sacerdotes. Y Cristo intercede 24 horas al día. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 del 5 al 10. Hebreos capítulo 5 versículos del 5 al 10. 5 del 5 al 10. Un sacerdote para siempre. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mientras que Cristo estuvo en la tierra, oró mucho, intercedió y muchas lágrimas delante del Padre. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Para qué se sentó Cristo a la diestra del Padre? Se sentó para ser un mediador entre Dios y los hombres. Por eso tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tenemos un abogado entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Él fue el que venció y se sentó a la diestra del Padre y está ahora a favor tuyo. Por eso Dios está a favor tuyo y no en contra tuyo. Porque muchos ven a Dios como un enemigo. Y no, Dios ahora es tu amigo, es tu Padre. Dios cuida de ti, Él es tu pastor y Cristo está intercediendo ante el Padre por ti las 24 horas del día como sumo sacerdote. Leamos Romanos 8:34. El ministerio de Cristo ahora en el cielo es de intercesión. Pastor, por mí nunca nadie ha orado. Te voy a decir algo: Cristo ora por ti 24 horas al día. Hay por lo menos uno que intercede por ti y hay otro que intercede a través de ti, que es el Espíritu Santo. O sea, Cristo intercede por ti y el Espíritu Santo intercede a través de ti. Qué maravilla la obra de la Trinidad. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo a la diestra del Padre? Intercediendo por ti.
Un ejemplo, usted peca aquí en la tierra y usted va a Dios: Señor, he pecado. Cristo está delante del Padre y dice: Padre, yo ya llevé ese pecado, yo ya morí por él, perdónalo. Y el Padre dice: amén. Alguien se enferma y viene a Dios: Señor, sáname, por favor. Cristo llevó toda enfermedad y Cristo en el trono le dice: Padre, yo ya cargué con esa enfermedad, yo ya sentí ese dolor, yo ya llevé esa depresión. Señor, sánalo. Y viene la sanidad sobre la persona, porque todo lo que Dios hace es a través de Cristo, y Él está sentado como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Está orando por ti. Dele ese aplauso a Jesús. Él es tu intercesor. Aleluya. ¿Saben por qué la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Porque la iglesia tiene un vallado a través de la intercesión de Cristo. Si no fuera por la oración de Cristo, ay, hermanos, ya la iglesia hubiera desaparecido hace muchos siglos o más de 1000 años. Pero como Cristo está intercediendo de día y de noche, usted duerme a las 3 de la mañana, pero Cristo está orando. Usted tal vez hace siesta al mediodía, pero Cristo está orando. Mientras que usted está almorzando, Cristo está intercediendo por ti. Hermano, es maravilloso el amor del Señor, que no solamente intercedió en la tierra por los suyos, sino que murió y sigue orando por los suyos eternamente y para siempre. Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 7, versículos 24 y 25. 7, 24 y 25. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que es eterno. 25. Por lo cual puede salvar perpetuamente o eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Ay, hermanos, el Señor Jesucristo es ese sumo sacerdote perfecto, sentado a la diestra del Padre, que ora por nosotros, dice, para siempre. O sea que dele gracias a Cristo y dígale: Señor, gracias por interceder por mí, porque tal vez nunca le habías intercedido. Y eso es a lo que se refiere el libro de Hebreos, que la iglesia se había quedado en un estado infantil por ser perezosos y no profundizar ni en la palabra ni en la oración. Y Pablo dice, por tanto, o el autor de Hebreos, por lo tanto, es muy difícil que entiendan las cosas celestiales, pero el autor de Hebreos deja algunas pistas. Dice que Cristo se sentó en el trono y ahora tiene un ministerio de intercesión poderoso, un ministerio de intercesión tremendo. El enemigo te viene a atacar y Cristo está orando: Padre, guárdalo, protégelo de ese accidente, protégelo de esa mala persona, aparta, Padre, de esa vida, esa persona que no le conviene. Y Dios lo hace por la intercesión de su Hijo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el terrenal, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En otras palabras, Cristo le dice al Padre: lo que es con ellos es conmigo. Lo que es con ellos, Señor, es conmigo también. Y por eso en el Antiguo Testamento todos los intercesores eran como una figura, una sombra de lo que Cristo iba a hacer eternamente. Hoy alcanzaría a tocar dos ejemplos de intercesores. Primero, el ejemplo de Abraham. Génesis 18, 23 al 33. Génesis 18, del 23 al 33. Génesis capítulo 18, del 23 al 33. La historia es la siguiente. Abraham y Lot, su sobrino, se separan. Y Lot comienza a irse a las llanuras, a los lugares bajos. Siempre en la Biblia la llanura representa los lugares bajos, los lugares peligrosos, los lugares de la tentación. Siempre la llanura. Y los montes representan el cielo, representan la gloria, la comunión con Dios. Abraham subió a una montaña y Dios le dio la visión, mientras que Lot descendió a la llanura.
Y se fue acercando cada día hasta llegar a Sodoma y Gomorra, y terminó viviendo en Sodoma y Gomorra y se convirtió en uno de los líderes de Sodoma y de Gomorra, en un querido concejal. Así terminó Lot en ese lugar. Pero el pecado de ellos, de los de estas ciudades, era tan fuerte que llegó al colmo, a la cúspide. Y Dios decidió que ya debía derramar su juicio, porque pasaron el umbral de la maldad. Y viene Dios y se presenta delante de Abraham y le va a contar lo que va a hacer. Y yo creo que Dios, antes de traer una calamidad o cosas fuertes, Dios le habla a muchas personas para que intercedan. Vienen sueños, vienen visiones, les habla audiblemente, viene un ángel y le da un mensaje, porque Dios quiere que interceda. Dios manifestó misericordia también a través de Lot, porque en Lot ellos conocieron al Dios del cielo, pero lo rechazaron. Y entonces viene Dios y le dice: encubriré a mi amigo, a mi siervo Abraham, lo que voy a hacer. Y le cuenta el juicio que viene. ¿Y qué es lo que hace Abraham? 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás habrá 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por el amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán 50 justos. Faltarán de 50 justos 5. Después destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No lo destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham sabía quiénes eran los hombres de Sodoma y Gomorra, porque los de Sodoma y Gomorra tuvieron una guerra y perdieron, y capturaron también al sobrino de Abraham. Y Abraham armó con sus criados un ejército, y fue y rescató no solamente a su sobrino, rescató a los de Sodoma y Gomorra. Mire la misericordia de Dios usando a Abraham. Y a través de Abraham los de Sodoma y Gomorra conocieron al Dios vivo, pero lo rechazaron. El juicio venía, y Abraham toma el papel del intercesor, toma el lugar de Sodoma y Gomorra, se pone a favor de ellos y trata de hacer un vallado. Y dice: Señor, no los destruyas, porque allí deben haber muchos justos. Señor, si hay 50 justos, vas a destruir la ciudad. No la destruyo si hay 50. Y Abraham, con lo que había visto, dijo: no, allá de pronto no hay 50. Señor, 45, no la destruyo. 30, no la destruyo. 20, no la destruyo. Y Abraham dice: no, pero es que los vi como muy degenerados. 10. Y el Señor dijo: por 10 no la destruyo. Y Abraham quedó satisfecho y no intercedió más. Yo creo que si Abraham dice: Señor, y si quedan 5, Dios hubiera dicho: la perdonaré por los 5. Mire, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra y otros 3 pueblos que fueran destruidos solo si habían 10 justos. Pero no encontró sino uno, Lot. Uno solo, Lot. Y envió los ángeles, y por la intercesión de Abraham sacó a Lot. Y los ángeles le dijeron a Lot: no podremos hacer nada hasta que tú no salgas. Mientras que haya un intercesor en un lugar, una persona que es brecha, Dios no va a derramar su juicio, primero lo saca. Por eso Dios no va a derramar los juicios de la gran tribulación hasta que primero la luz de este mundo, la sal de esta tierra sea arrebatada. Hasta que la iglesia no salga, los juicios de Dios no van a ser derramados. Mire, no importa el pecado de tus hijos, ni de tus padres, ni de tus amigos. Si tú intercedes por ellos, la misericordia de Dios los cubre.
La misericordia de Dios se extiende para con ellos. Son guardados de peligros y son guardados de muchas decisiones malas. ¿Por qué? Por la oración que tú estás haciendo por ellos. Abraham se convirtió en un vallado para Sodoma y Gomorra, pero como no había sino un solo justo, entonces el juicio se derramó y tenemos ahí la historia de Sodoma y de Gomorra. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Éxodo 32, versículos 31 al 33. Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 33. Israel había cometido un grave pecado. Habían visto los juicios de Dios sobre Egipto, las 10 plagas, el mar se abrió en dos, venía ya el maná que los alimentaba y era la gloria de Dios. Dios le dice a Moisés: sube por las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Moisés sube por las 2 tablas del pacto y el pueblo se desenfrena y se hacen dioses, se hacen ídolos y le dan la gloria a los ídolos por haber salido de Egipto. Y dicen: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Moisés baja del monte y al bajar del monte ve ese becerro y la fiesta que había, y era una fiesta con orgía, era una fiesta de depravación total como lo hacían los egipcios. Y Moisés quebró las 2 tablas del pacto. Moisés las quebró inmediatamente. Ahora, en Éxodo 32 del 31 al 33 se nos dice que Dios viene a destruir a Israel por su pecado. Dice: apártate, los voy a destruir y de ti yo haré una nueva nación. Imagínense la promesa que Dios le hace a Moisés. La promesa que le hizo a Abraham, ahora se la hace a Moisés: los destruyo a ellos y de ti levantaré un nuevo país. ¿Y sabe qué hace Moisés? Decidió colocarse en la brecha y rechazó esa propuesta. A veces hay cosas buenas que vienen para tu vida, pero a veces por amor a los demás te debes negar a ciertas cosas, para que la gloria y la gracia de Dios descienda por aquellas personas por las cuales estás intercediendo. Y Moisés se pone delante del Señor y le dice: Señor, lo que es con Israel es conmigo. El propósito de mi vida es vivir por este pueblo y yo no quiero entrar solito a la tierra prometida. Además, tú le prometiste, mire, comienza a recordarle las promesas de Dios. Le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que ibas a entrar a los israelitas a la tierra prometida. Y yo no voy a entrar solo. Si los destruyes a ellos, entonces mátame primero a mí mismo. Mire el intercesor, que eso fue lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Padre, si es posible, pasa esta copa. Y el Padre le mostró que no había forma de salvar la humanidad, y por eso Cristo tuvo que ser sacrificado y el juicio de Dios descendió en él, pero sobre nosotros vino la salvación, la justicia de Dios. Éxodo 32 del 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un grave pecado. Moisés mismo reconoce la gravedad del pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire, Moisés le salvó el pellejo a los israelitas. Tu intercesión tal vez le ha salvado el pellejo a tus hijos. Hay una hermana de la iglesia que ha tenido un hijo con muchas complicaciones, que ha estado en la droga, y ella tenía una enfermedad en los pies. Se le hacían 2 úlceras por los tobillos, de la tensión y del estrés, 2 úlceras, por lo que el hijo hacía. Cuando ella conoce al Señor, un día decidió descansar en el Señor y orar. Y dijo: pastor, ya no me voy a preocupar más por mi hijo. Voy a orar por él y sé que Dios lo va a guardar. No importa que esté en una olla, no importa con los amigos que esté, Dios lo va a guardar. Y cuando voy siempre está tranquila. Y luego me di cuenta del testimonio. Estaba él sentado con un amigo y mataron al amigo de él y él se salvó. Porque él tiene, digan, tiene vallado. Porque él tiene alguien que está en la brecha por él, alguien que hace protección. A los días le pegaron un tiro que le entró por el pecho y le salió por la espalda.
Y Dios lo guardó. Y yo fui, y la hermana dijo: pastor, yo estoy tranquila, que el Señor permita, pero el Señor lo guarda, no hay problema. Yo decía: qué fe la de esta mujer. Otra estaría en la clínica de reposo del estrés. A los días, hermano, le pegan otro tiro por acá y le sale por una nalga. Y llego yo a visitar pues a la hermana y dice: no, pastor, es que Dios está en control. Y yo: uy, Dios, o sea, qué fe. Luego tuvo una caída de otra parte donde casi se mata y se dañó. Vea, hermano, le han pasado tantas cosas. Y lo último que sucedió, mire lo que es vallado, lo que es protección, que me contó pues la hermanita. Me dijo: pastor, yo sé que mi hijo está allí en una casa donde es una olla, donde se reúne gente a consumir de día y de noche, viviendo en una casa. Pero yo he rogado a Dios que lo saque de ahí. ¿Cómo? No sé. Yo no voy a ir allá, que lo saque el Señor. El Señor se encarga de él. Yo oro y sé que Dios actúa. Yo sé que mi hijo está guardado, y le he pedido a Dios que lo saque a un lugar donde lo tengan tranquilito y esté protegido. Y en esos días hicieron una redada allá. Tomaron a los que están allá y al hijo lo metieron para la cárcel. Allá lo guardó el Señor. Donde está protegido, allá lo guardó el Señor. ¿Qué sucedió ahí? La hermana está haciendo protección, tiene un vallado, y ella ora y Dios actúa. Mire, no importa lo que tus familiares estén haciendo, ora por ellos, intercede por ellos, clama para que la gloria de Dios descienda, porque tu intercesión es un vallado, y si lo quitas, el enemigo podrá destruir, o juicios de Dios podrán venir. No dejes de interceder por los tuyos. Éxodo 32 del 11 al 14. 32 del 11 al 14. Ya voy a terminar. 32 del 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira? 32, 11 al 14. ¿Por qué se encenderá su furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Usted le diría a Dios que se arrepienta? Pues Moisés lo hizo. Lo hizo. Oiga, qué osadía, qué nivel de comunión. ¿Y sabe por qué lo estaba haciendo Moisés? Por amor al pueblo. Dios dice: si no lo hago, mata a estas personas. Mire, donde yo hubiera sido pues Moisés, y Dios me diga: de ti levantaré una nueva nación y los voy a destruir, yo le hubiera dicho: Señor, fulmínalos, y ya, y arranca conmigo. Uno, Señor, quítalos. Y porque así es el corazón del hombre. Pero Dios escogió a Moisés porque sabía que Moisés iba a actuar correctamente. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer sobre su pueblo. Dios se arrepintió del mal que venía sobre su pueblo, porque encontró a alguien que se puso en las grietas del muro y dijo: Señor, si tu juicio va a pasar, que pase primero sobre mí. Y entonces Dios, por Moisés, perdonó al pueblo, pero no una vez, decenas de veces. Otra cita, Números 16 del 20 al 23. Números capítulo 16 del 20 al 23. Del 20 al 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Una rebelión contra Moisés y contra Dios. Y a causa de esa rebelión, Dios vuelve y le dice a Moisés: apártate, que voy a matar ya a todos, voy a acabar con los israelitas. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés con Aarón? Se postraron. Tal vez ese familiar tuyo no merece la misericordia de Dios.
Tal vez esos compañeros de estudio y de trabajo no merecen la misericordia de Dios, lo mismo que los israelitas. Pero Moisés como intercesor se arrodilló, puso el rostro en piso y dijo: Señor, no lo hagas. Señor, solamente fue uno el que incitó, perdona a tu pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Los volvió y los perdonó. Mire lo que hace un intercesor, es traer reconciliación entre Dios y los hombres. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Terminemos con la cita, Salmo 106, 23. Salmo 106, el versículo 23, que fue la primera cita que di, y ahorita la van a entender mucho mejor que al principio. 106, 23. Y trató de destruirles, trató de venir la ira de Dios, trató el enemigo de filtrar y de destruir, y trató de destruirles, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Tú eres el vallado de otra persona. No dejes de orar por tu familia. Cuento un testimonio y termino. Escuché esta historia del pastor Josué Irión, de una personita que estaba intercediendo a favor de otros. Había una joven que estaba trabajando en un centro de prostitución, y la mamá oraba para que Dios la rescatara de ese lugar e intercedía. Esta joven conoció del Señor, pero sí apartó y terminó trabajando en prostitución en centros de striptease. Y la mamá comenzó a orar por esta joven. Un día iba un evangelista en su carro y pasó por el centro de striptease donde trabajaba esta joven, y el Señor le habló audiblemente y le dice: frena el carro y entra a ese lugar. Y dice: Señor, ¿cómo voy a entrar a ese lugar si es un centro de striptease? Imagina donde el Señor te pida eso, como raro. El Señor le habló por segunda vez y él frenó el carro, se puso frente a ese sitio y dijo: Señor, ¿qué tal que me vean? Y el Señor le dijo: cuando entres, la mujer que veas allá que está bailando, que te va a mirar, le vas a decir que yo la amo. Y entonces el hermano entró así, como así. El Señor dijo: mira. Cuando él miró, vio una dama ya que lo vio y pensó que era un cliente, y se vino bailando delante de él. Y se acercó y él le dijo: el Señor me mandó a decirte que Él te ama. Y salió y se fue el evangelista. Con esas palabras la joven se sintió redarguida, comenzó a sentir la carga de su pecado, se fue a su camerino, se vistió y salió rápido para la casa, y tocó fuertemente la puerta y la madre le abrió, y esta joven cayó de rodillas y se convirtió al Señor, por una madre que está intercediendo por alguien que no merece la gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y termino con este otro testimonio, qué pena. Una mujer oró por su hermano durante 15 años. Estaba perdido el hombre, las drogas, y oró durante 15 años. Y un día dijo: ya no oro más por mi hermano, estoy cansada porque estaba peor. Y dijo: hoy no oro. Y esa noche que no oró por su hermano, después de 15 años, la mujer tuvo un sueño. Y en el sueño vio el infierno, a Satanás en un trono y 3 demonios que venían delante de él. Y Satanás le preguntaba a cada demonio lo que había hecho. Demonio número 1, ¿qué hiciste hoy? Satanás: he hecho grandes cosas, logré que 2 mujeres abortaran hoy. Muy bien, demonio número 1. Demonio número 2, ¿qué hiciste hoy? Yo hice más que logré que 3 jóvenes se quitaran la vida. Muy bien, demonio número 2. Y demonio número 3, ¿qué has hecho tú? Y dijo: yo he hecho más que el 1 y que el 2, porque hoy le puse un espíritu de desánimo a una mujer cristiana que oró 15 años por su hermano, y esta noche no oró, esta noche lo mato. Y despertó la hermana del sueño. Cuando despertó del sueño, le pidió perdón al Señor y cayó de rodillas clamando por su hermano. Y su hermano también vino por la mañana a la casa de ella y le entregó su vida a Jesús. Le faltaba una noche de oración, una noche. Y esa noche que no iba a orar, el diablo lo iba a matar. ¿Has dejado de orar por tu familia? ¿Has dejado de orar por la iglesia? ¿Has dejado de orar por tus vecinos? Conviértete en un cerco para otros. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana, porque tú nos has hablado a través de tu palabra y hemos aprendido que nos has salvado para que nos convirtamos también en intercesores, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en el trono de las alturas delante del Padre, intercediendo por nosotros 24 horas al día. Y por eso te agradecemos, Jesús. Gracias por orar por mí. Gracias por interceder por mi familia. Gracias por interceder por la iglesia, por mi ciudad, por mi país y por el mundo. Gracias, Jesús, porque tú eres el gran intercesor por excelencia. Y aquí en la tierra queremos seguir tu ejemplo, porque tú estás buscando un hombre, una mujer que haga brecha, que haga cerco de protección por aquellos por quienes ora, que ocupe el lugar del pecador, que ocupe el lugar de aquella persona, Señor, por la cual ora. En el nombre de Jesús, que tu pueblo se convierta en un pueblo intercesor, que clamen, que gimen delante de ti, que pidan por sus familias, que no se desalienten por nada, que ningún demonio de desánimo llegue a sus vidas, sino que sean guardados, Señor, y que entiendan la necesidad de orar siempre sin desmayar, porque la vida de tu familia está en tus manos, la vida de la iglesia está en nuestras manos. Debemos orar, debemos interceder, debemos mantener un vallado continuamente, en todo momento y en todo lugar. Por eso Dios llama a algunos a ciertas horas del día y a ciertas horas de la noche para que intercedan, porque en ese momento están cubriendo momentos que son como brechas que se abren en un muro, como fisuras, y Dios llama a personas para que estén cubriendo en ese lugar, para que estén en intercesión. Así que, mi hermano, ora al Señor. Padre, gracias por tu pueblo, los bendigo en este día, que tu gloria sea sobre ellos y que el espíritu de intercesión venga sobre nosotros y nos ayude a orar continuamente. Bendigo a los que están conectados a través, Señor, de los medios de comunicación, para que tú les bendigas, Señor, de una manera especial. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús. A ti la gloria, Jesús. Amén.